Vamos a continuar con la segunda y última mesa de esta mañana. Hemos estado antes hablando de los desafíos climáticos y ambientales y la mesa de ahora no tiene menos enjundia o polémica incluso, como lo quieran, ¿no? Desafíos alimentarios, producir más y mejor para una población creciente en el actual contexto internacional. Aquí, querido Ricardo, no sé yo, lo de la población creciente a nivel internacional. Yo creo que en Europa tenemos que decir una población decreciente y casi envejecida, pero eso sería daría por otro debate, de la situación demográfica, ¿verdad? Y sí, vamos a hablar un poco de estos desafíos alimentarios y, de nuevo, con cuatro expertos que yo creo que nos van a dar una visión muy plural, espero que complementaria y hasta a veces encontrada, como decía yo, para que haya un poco de debate, y los paso enseguida a presentar. Lo mismo que la ocasión anterior, les vamos a dar a cada uno 10 minutillos para que den primero una visión general desde su perspectiva sobre estos desafíos alimentarios y luego intentaremos entrar en un coloquio. El primero de ellos, como decía, no necesita presentación, pero es Josep Pucheu, que es vicepresidente de la sección de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Comité Económico y Social Europeo. Muchos le conocen porque ha sido secretario de Estado de Alimentación y de Medio Ambiente y Agua entre el año 2005 y el 2012, ¿no? Él me decía, ha sido muchas cosas a nivel público, a nivel privado también, ¿no? Dice además, eso es, y sobre todo, es verdad, me decía, y sobre todo, un empresario europeísta, progresista y siempre agricultor. Me parece fantástico, pues Josep Pucheu, el agricultor, viene a hablarnos y pido para él un aplauso, por favor. Bueno, pues venga. No. Muchas gracias y sin aplauso. Lo único que sí te pido es que lo de los 10 minutos me avises porque tengo una capacidad de explicar cosas que a veces son interesantes, a veces no. Me dais un toque. Bueno, muchísimas gracias a Saja, a todos vosotros. El seminario era de Agricultura con Conservación, pero como me he venido a hablar de otras cosas y la actualidad es la que es, ahora mismo me acaban de pasar 2 mensajes para las reuniones del lunes en Bruselas y me voy a ir el domingo por la tarde, aparte de una buena manifestación, pues hay un Consejo de Ministros muy importante. Muy importante, la medio pasado por encima, qué valiente que es la Cristina Lobillo, venir aquí y decir lo que dice, es una tipa sensata, coherente, ¿no? Es decir, no vamos a dar ni un paso atrás. Digo, bueno, pues ya veremos. Porque, amigos y amigas, Europa no es que esté dando un paso atrás. Me toca dar un poco el contexto internacional. Yo soy vicepresidente de estas secciones, Agricultura, Medio Ambiente y tal, lo sabe Ricardo, estoy en política exterior, llevando todos los temas de Sudamérica y Centroamérica, las negociaciones multilaterales. Me he tragado presencialmente las últimas conferencias sobre el cambio climático y biodiversidad, todas. Y os puedo contar qué ha pasado en Dubái hace 4 días, que es que el resto del planeta ha dicho yo no me paro. Y aquí en Europa y en los periódicos de aquí, incluso Confidencial, nos estamos mirando el ombligo, viendo que esto sí que va para atrás, sí, pero muy para atrás aquí. En el resto del planeta no. El resto del planeta ha optado por tirar para adelante, con nuevas técnicas, con innovación, con tecnología, pero no renuncian a seguir progresando. Sí hay grandes acuerdos en temas como la captura de carbón, inversiones en captura de carbón, triplicar la inversión en energías renovables, pero dentro de esas energías renovables, guste o no en España, también la nuclear, también los combustibles de síntesis, también los combustibles de nuevos materiales, orgánicos, no fósiles, y eso aquí no se explica. Quien preside hoy el G6, que es Brasil, dice que no va a dar un paso atrás. India, China, Estados Unidos, después de las elecciones de noviembre, pero también ahora, no van a dar un paso atrás. Entonces, ¿qué carajo estamos haciendo en Europa? Aparte de autocomplacernos en que somos los que más capacidad legislativa damos, porque no os equivoquéis, Estados Unidos avanza, pues voy a poner el ejemplo nada agrario, pero que nos afecta, inteligencia artificial. Avanza en la tecnología, otros la copian y la desarrollan, China, a lo bestia, y nosotros la legislamos. Pero ni producimos, ni inventamos, legislamos, y nos divertimos mucho. Y además, a los pobres afectados que están por aquí, sea sector agrario o sectores industriales, todo eso, amigas y amigos, se traduce en algo que por primera vez la Comisión Europea empieza a tratar, que es pérdida de competitividad. Pérdida de competitividad y pérdida de credibilidad en el ámbito multilateral. Yo lo siento, Ricardo, tú lo sabes, esto es así.
Y quien no lo quiera ver así, pues puede seguir mirándose el ombligo y seguir sacando páginas y páginas y páginas del diario de las comunidades, del BOE, del BOJA, y ser felices con eso. Pero un día de estos, muy a pesar de las emisiones, tendremos que hacer, bueno, menos mal que mucho ya es digital, pero todo lo que está en papel, lo mejor que podemos hacer es quemarlo, ¿vale? Por tanto, estamos en un punto donde Europa, que ha tenido y puede mantener una posición ofensiva en muchos aspectos, también en el campo agroalimentario, debe ejercerla. Porque si no, perdemos toda esa capacidad, esa fuerza que hemos tenido tradicionalmente y esa credibilidad en aras de una dispersión extraña, de un choque de culturas. Un choque de culturas, al final de la última ponencia tú has provocado, y ahí han entrado los amigos y colegas, poco. Yo creo que ya es urgentísimo. Un pacto absolutamente imprescindible y de corto plazo entre lo urbano y lo rural. Y eso no es una palabra hueca. El escenario para el 2050 es que el 80% de la población mundial, 80%, va a vivir en poblaciones de más de 12 millones de habitantes, ¿vale? En Europa solo 2, París y Londres. Pero en el resto del planeta la gente se está amontonando, aborregando, ¿tal? Y el resto del planeta va a quedar absolutamente despoblado. Ni para bien o para mal, es una realidad, es la tendencia. Y hay que dar de comer a esos casi 10.000 millones de habitantes que están en ese escenario. FAO, por suerte, digo yo, ha cambiado radicalmente su discurso y algo que decía Jaime Lillo antes, que lo habíamos hablado 15, 17 años hace ya con la Marian Fisher Wall, que la agricultura es parte de la solución. No, ahora ya no es parte, la agricultura es la solución. Pero una agricultura con tecnología, con capacidad de innovación y con capacidad de dar respuesta a esas demandas, ¿vale? Tanto en el ámbito proteico como en el ámbito de cualquier demanda del consumidor, porque van a haber estratos muy diferenciados. Después de la crisis económica del 2008, que justo cuando estábamos saliendo viene el impacto global, y son crisis globales, nada que ver con la cosa esta de aquí, de lo que pasa en mi pueblo, ahí en el Priorato, o en tal. No, hay una crisis global económica, 2008, de magnífico impacto, superada por una crisis sanitaria bestial, que es la COVID. Después se nos atasca un barco de portacontenedores, cuando había un stock de contenedores vacíos en puertos de Oriente muy importante, se atasca un portacontenedores en el canal de Suez y nos dispara los costes de flete. Empezamos a volver a salir de esa y Putin invade un cacho de Ucrania, aquí en las puertas de Europa, y después se nos genera una guerra en Gaza, después de un atentado brutal de un grupo terrorista Hamas, pero con una traza de continuidad y de seguir con el conflicto, que va a generar cambios en nuestras vidas y cambios en lo económico. La presidenta von der Leyen, no lo ha dicho Cristina, leeros esos discursos, lo que ha dicho ante el Partido Popular que le va a soportar, la CDU y la CSU, este lunes en Alemania, es que el nuevo escenario es pasar de menos de un 1% a un 8% de inversión en armamento y en tecnología de armamento, ¿eh? Ese es el gran cambio de la nueva comisión, el crear una comisaría de defensa. Bueno, y para tener lo que tenemos, si desaparece el comisario de Agricultura, pues tampoco pasaría nada, porque no ha pegado un palo al agua en todo este mandato, y lo que ha hecho ha sido catastrófico, emborronar, embarrullar y tal. Y me centro en la parte que yo creo que os interesa más. Timmermans era tan mala persona y tan loco como decíamos. No, yo le conozco personalmente. Un tipo inteligente, un tipo lúcido, cargado de buenas intenciones. El infierno está empedrado de buenas intenciones. Y esas buenas ideas, lo siento mucho, el problema que ha habido es, se han comunicado fatal y se han implementado peor. Cuando esa buena idea, es decir, porque por eso yo también me quejo estos días, Ricardo, yo lo hemos hablado, cuando ves un tractor que dice, no a la Agenda 2030, o niego el cambio climático, digo, coño, como si pones, y viva los peces de colores, concrétame lo que quieres, dime lo que hay que hacer y qué necesitamos para hacerlo. Negar la Agenda 2030 es como decir, pues niego la Declaración de los Derechos del Hombre. Y no, si la Agenda 2030 es una agenda sensata, pactada por 200 países, 190 y tantos, el cambio climático es una realidad contra la que debemos seguir luchando, pero ¿cómo? Y ese pero cómo es lo que deberíamos ser capaces de aterrizar. Y en ese pero cómo, estrategias como el Farm to Fork,
o como la renovación de la propia política agrícola común. Ahora ya nos están encargando que revisemos la presidencia belga, que hagamos una propuesta sobre la política agrícola común más allá del 27. Oiga, pero si la del 23-27 es un desastre, que lo único que me sirve de esa es que mantengamos la ficha financiera y poco más, que esa política europea siga estando ahí y que convenzamos a los consumidores y contribuyentes de que hay que seguir financiando esa política. Todo lo demás, un disparate. El tema de la farm to fork, del campo a la mesa. Yo no pienso beberme todas las botellas de vino que hago en casa, ni los kilos de cereza, y si los puedo colocar en el mercado danés, que me lo paga un poco mejor que el mercado de Barcelona, pues voy a ir a Dinamarca, coño, con coste. Pues claro, porque el chileno está colocando sus cerezas en el año nuevo chino y lo hace cuando tiene buenos precios, con flete por avión, y cuando no tiene buenos precios, lo hace con flete por barco, y está invirtiendo en tecnología de frío para poder llevar eso a donde hay consumo. Pongo el ejemplo Farm to Fork, pero podríamos poner un par de ellas más, solo dos más, no me alargo. Por ejemplo, lo he discutido directamente con el propio comisario, formal e informalmente, un tipo simpático, un juez ultraconservador polaco, que la primera vez que hablé con él me decía que una granja de más de 7 cerdos era una multinacional. Y yo dije, mira, machote, pues en mi pueblo los de 30.000 son unos pringaos, porque no les da para tener a 2 fijos, teniendo solo un engorde de 30.000, ¿vale? Por tanto, la vida es diferente, machote. Pues bueno, en ese contexto han lanzado una idea, y la defienden, que el 25%, las cifras salen en Andalucía, de la superficie agrícola y ganadera europea debe ser ecológica. Que no, que es al revés. Usted debe incentivar que el 25% de los consumidores me pidan producto ecológico o de proximidad, o lo que usted quiera, y yo se lo haré. Yo, agricultor, yo, industria agroalimentaria, nosotros, gente que queremos estar en el mercado y gente que estamos en el negocio. Pero no me imponga una cosa contra natura y contra el mercado. Ni 25 ni nada. Promueva usted ese tipo de consumos y no se preocupe, que yo se los voy a suministrar. Por cierto, que me los paguen, ¿eh? Porque en este momento nos encontramos que hay precio de producto ecológico más barato que el convencional. Entre otras cosas, por poca rotación en los lineales. Y es una realidad, en Europa, lo veo yo día a día. Y la otra, yo la última, si quieres, la del reglamento fito y zoosanitario. Hombre, a ver, la directora científica de FAO, que lo ha dejado hace poco, buenísima, Ismahan El Aufi, hablaba siempre conmigo y cuando hacíamos encuentros en público, más ciencia y menos ideología, machotes. Y lo destinaba siempre ese discurso a los europeos. De, más ciencia y menos ideología. Porque si por ideología dices que vas a reducir el 50% de los fito y zoosanitarios, ¿a que no tienes narices de decírselo a los ciudadanos normales y corrientes que no tengan nada que ver con nosotros? Mire, a partir del año que viene, de lo de la farmacia, la mitad. ¿La mitad cuál? La mitad. Y, hombre, ¿será por qué? Coño, porque es malo. En nuestro caso, para el aplicador, para el consumidor del producto o para los suelos o el agua, ¿no? Si es malo, defiéndelo en el ámbito multilateral y es malo para todos. Como acabamos con el DDT, como acabamos con muchos organofosforados y como hemos acabado con organoclorados y otros productos, pero para todo. Y mientras digo para todo, cierro mi mercado, que es el mercado más abierto, es el mercado más abierto del mundo, lo cierro para quien utilice temporalmente esos productos que yo he dicho que científicamente son dañinos para el aplicador, para el consumidor o para el planeta. No el 50%, los que sean, pero usted no puede decir, porque le hemos sacado los tractores, espere, cojo el reglamento y lo meto en el cajón. Coño, ¿mataba o no mataba? ¿Era bueno o era malo? Por favor, oye, no me haga que para encontrar productos de sustitución, como tú decías, no podemos invertir en I+D y en generar nuevos métodos, uno de ellos la agricultura regeneración, etcétera, etcétera. Ya me he pasado los 10 minutos. Vale. Bueno, podríamos darle media hora más, porque hay un tema que sí que me importa y mucho, que es el tema de los acuerdos de asociación, los acuerdos de comercio. Yo creo que es un tema que Europa debe desarrollar y debe explicar qué carajo queremos hacer con esto. Si queremos estar en el mercado, si no queremos estar en el mercado y si estamos, en qué condiciones. Nunca jamás compitiendo con una mano atada a la espalda o con una pérdida de competitividad o de posición en los mercados patética. Bueno, perdonar que no os haya puesto ninguna cosa de estas bonitas, pero al menos 4 cosas han quedado dichas. Gracias.
Bueno, vamos con el siguiente ponente, que es Armando Martínez. Él es coordinador de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Él es ingeniero agrónomo, viene de la Universidad de Córdoba y es funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, entre otras responsabilidades anteriores. Armando Martínez. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación al evento y me meto en faena, porque como tengo 10 minutos. Bueno, yo he puesto aquí 4 preguntas relacionadas con la charla que me tocaba dar, con esta mesa redonda, que en primer lugar hay que producir más, la segunda hay que producir de forma más sostenible, la tercera sería las políticas actuales responden a este doble reto y la cuarta se pueden introducir mejoras, que yo creo que son 4 preguntas que para 10 minutos pues están bien servidas. La primera, hay que producir más. Yo lo que voy a dar es datos, básicamente. Yo voy a dar una visión complementaria, pues teniendo toda la experiencia internacional, yo un poco de datos. Bueno, esta es la evolución de la demanda de productos agrarios para uso alimentario y para otro uso. Fundamentalmente vemos para pienso y también otro uso, entre los cuales están en los últimos años fundamentalmente los usos energéticos. Y bueno, vemos cómo en los últimos 50 años pues hemos pasado de un índice 25 a 100, o sea que se ha aumentado en 4 veces la demanda de productos agrarios. Es decir, estamos en un contexto de un fuerte aumento. Este aumento, si lo vemos, estos son datos de la FAO y está separado por la izquierda, lo tienen ustedes los países de altos ingresos, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, y a la derecha tenemos los países de ingresos bajos y medios. En primer lugar, podemos ver que el mayor crecimiento de la demanda pues, se está produciendo en los segundos países, es decir, los países de ingresos medios. También hay todavía aumento de la demanda en los países más avanzados, pero ahí es menor. Y luego pues, vamos viendo según grupos de productos agrarios. Entonces vemos que en cereales es donde menor se está produciendo el aumento. Sí que hay un aumento muy importante y sobre todo en los países menos desarrollados en frutas y hortalizas. También hay un aumento, y ese sí coincide en todos los grupos de países, de los aceites vegetales, el verde, los productos animales mucho en los países en desarrollo y bueno, otros productos, el resto, pues vemos que está bastante estabilizado. Es decir, la conclusión que en estos grupos de países menos avanzados hay un fuerte aumento y que además se concentra en determinados productos como los agrarios, las frutas y hortalizas y los aceites vegetales. Siguiente. Esto es lo que ha sucedido hasta ahora. ¿Qué podemos proyectar de cara al futuro? Aquí pongo 4 gráficos también que nos pueden orientar un poco. El primero, arriba a la derecha, es el aumento de la población mundial. Pues tenemos que en 2022, saben ustedes, que el 15 de noviembre creo que fue cuando se conmemoró que alcanzábamos 8.000 millones de habitantes en el mundo. Las predicciones, pues bueno, como todas las predicciones, pues se da un rango. Aquí lo tiene usted en el gráfico de arriba a la izquierda, pues bueno, hay desde uno que aumenta hasta 2050 y luego empieza a decaer, hasta otro en el que vemos que está disparado el aumento hasta el año 2100, y el intermedio, que es el que más consideran que desde las Naciones Unidas que se puede dar, pues vemos que hay un aumento todavía continuo. En el año 2050 pues se prevén unos 9.700 millones de habitantes, 1.700 más que actualmente, y se llegaría pues, a más de 10.000 millones en el año 2100. Segunda cuestión importante, y antes se ha comentado, la urbanización de la población. Es decir, pasamos actualmente, pues vemos el año 2000, como ese aumento ha sido continuo, es el segundo gráfico de arriba, en azul está la población urbana y en verde la población rural. Entonces vemos como la población urbana de los años 70, 90, pues no llegaba a la mitad, actualmente pues aproximadamente estamos en la mitad, en el año 2020 ya un poquito más, estamos quizá urbanos, pero poco más, pero la perspectiva de 2050 es que más de un 70% de la población viva en zona urbana. Y eso tiene una consecuencia importante, porque los patrones de alimentación son muy diferentes. Y sobre todo van orientados a lo que hemos visto antes, más aceites vegetales, más frutas y hortalizas, más carne y más pescado. Otro gráfico importante, pues vemos abajo, abajo a la izquierda, es el aumento de la economía mundial, ¿vale? De la suma de Producto Interior Bruto de todos los países,
pues vemos que la evolución, el amarillo sería lo que llaman business as usual, es decir, la tendencia que existe si no hay cambios importantes, pues vemos que el aumento sigue. Y en la derecha lo ven ustedes por per cápita, por habitante mundial. Entonces pasamos de actualmente hay unos $11.000 por persona per cápita, pues vemos que en 2050 se espera sobrepasar los $20.000 por persona, es decir, que continúa ese aumento. Entonces, esos son los tres factores fundamentales que se señalan normalmente para ver el aumento de demanda de alimentos, el aumento de la población, el aumento de urbanización y el aumento de poder económico. Entonces, con esto vemos claramente que va a haber un importante aumento de la demanda de alimentos y especialmente de determinados productos en los próximos años. Los últimos estudios de la FAO no dan cifras, la última cifra la dieron en el 2012, que hablaba de que había que aumentar en un 50% la producción de alimentos. Estos últimos estudios no dan, pero bueno, por ahí va a estar. Y en algunos productos, como frutas y hortalizas, habrá más que doblar la producción actual. Bueno, y para producir este más, ¿qué tenemos? Pues lógicamente tenemos, en primer lugar, expandir las tierras de producción y, en segundo lugar, aumentar la productividad de las tierras que actualmente están en producción. Bueno, el aumento de tierra, hay disponible todavía tierra nueva en el mundo, fundamentalmente en el África subsahariana y en Sudamérica, es donde hay más tierra, pero la muestra de los últimos 30 años lo que nos muestra es que ese aumento de tierra no está alcanzando el aumento de la población. El gráfico, la línea roja de arriba, pues muestra la tierra agraria, las hectáreas de tierra de cultivo por persona en el mundo. Y ven cómo no hace más que caer. De 1,5 hectáreas casi que teníamos en los años 60, pues ya vamos por poco más de 0,6 hectáreas por persona. O sea, que no, se está reduciendo las hectáreas de cultivo por persona. O sea, que mucha más. Está previsto que entre a lo mejor 100, 200 millones de hectáreas más en producción sobre las 1.600 que tenemos actualmente, pero no va a alcanzar el aumento de población que estamos teniendo. Y en cuanto a la productividad, abajo a la izquierda, pues abajo a la derecha, tienen unos gráficos, lo que muestra es que frente a los importantes aumentos de productividad por hectárea que hubo en los años 60, 70 y principios de los 80, ha decaído bastante en los últimos años, ¿vale? Bueno. Segunda pregunta, ¿hay que producir de una forma más sostenible? O sea, hemos visto que hay que producir más. La respuesta a la primera pregunta es clara, sí, hay que producir más, y bastante más. La segunda, ¿hay que producir de forma más sostenible? Bueno, pues aquí pongo, por ejemplo, dos gráficos. Uno sería el de arriba, que lo que muestra es las cuencas con problemas de cantidad de agua, es decir, problemas cuantitativos de agua, y vemos que está muy generalizado y sobre todo en muchas de las zonas más importantes de cultivo del mundo, como en la zona de China, India, España, por ejemplo, pues vemos que tenemos toda la zona del oeste americano, de Norteamérica, tenemos un importante. Y abajo es problemas de calidad del agua, y vemos también que hay bastantes problemas de calidad de agua, mucho provocado por la agricultura, también por otros sectores económicos, es decir, tenemos problemas. En cuanto a degradación de la tierra, pues aquí hay otro gráfico en el cual nos muestra el grado de degradación y además atribuible a la actividad agraria, atribuible al hombre y fundamentalmente a la actividad agraria, que como sabemos es lo que más utiliza. Y también hay bastantes problemas. Y vemos, por ejemplo, en España, en nuestra zona, pues de las zonas que hay una degradación, también gran parte de Sudamérica, India, China, la zona más productiva de China, Estados Unidos, se ha generalizado en el mundo. En definitiva, la segunda pregunta también es que sí. O sea, tenemos que producir más y tenemos que producir de forma más sostenible. Si habláramos de cambio climático también, bueno, he puesto dos gráficos, porque tengo 10 minutos, entonces, pero por lo menos unos gráficos claros. Los datos muestran claramente que tenemos que producir más y producir de forma más sostenible. ¿Están respondiendo las políticas a estos retos? Bueno, pues esto, por ejemplo, antes se comentó Emilio, la evolución de superficie agraria en Cataluña, también nos está pasando en Andalucía. En Andalucía las tierras de cultivo en los últimos 10 años han disminuido en casi 300.000 hectáreas. Fundamentalmente la reducción se está produciendo en tierra de cultivo arable. Los cultivos permanentes sí han aumentado, casi 200.000 hectáreas en los últimos 10 años, pero en global las tierras de cultivo de Andalucía han perdido, pues eso, casi 300.000 hectáreas en los últimos años. Hay un abandono de tierra. Este es otro gráfico que lo que nos muestra es la producción. Decimos, bueno, vamos a irnos a esos sectores que
que está claro que es que se va a tener que doblar la producción mundial. El sector de frutas y hortalizas de España. Ayer fue la asamblea de FEPES, de los exportadores de frutas y hortalizas, y una de las conclusiones que se sacó en la jornada era que la producción de frutas y hortalizas en España está cayendo, y de una forma ya clara en los últimos años. Hay a pesar de toda esta demanda mundial y no sé qué, sin embargo está cayendo nuestra producción y somos un país líder mundial en frutas y hortalizas. Aquí vemos los gráficos, estos son del Ministerio de Agricultura. La producción de 2022 de frutas y hortalizas, y tampoco está tan afectada por la sequía, pues alcanzó 25 millones de toneladas, un 14% menos que en 2021 y un 12% menos que la media de 5 años anteriores. O sea que tenemos tierra que se está abandonando, producción que se está reduciendo, por lo tanto vemos que las políticas, por lo menos a lo de incentivar la producción, no están orientadas. La PAC. Bueno, la PAC ha tenido una evolución que todos conocemos, no me voy a detener mucho en la PAC, pero sí marcar que, bueno, de esos 60 años de historia que tiene la PAC podemos hacer tres grandes momentos. Los primeros 30 años era una política basada en la preferencia comunitaria y en la intervención de los mercados. Luego hemos tenido 20 años, desde el 92 hasta el 2013, que lo que hemos tenido es el proceso de liberalización de los mercados y el desacoplamiento de las ayudas de la PAC. Y ahora estamos en los últimos 10 años en lo que se ha introducido pues, la PAC del modelo por tramos, del pago verde, los ecoregímenes, una PAC más verde. ¿Vale? Bueno, antes se ha mencionado a Timmermans. Bueno, pues estos son los objetivos del Farm to Fork, de la estrategia de la granja a la mesa. Y bueno, esto es por poner un poco y hacer el contexto de ideología-ciencia. Aquí se ponían unos objetivos de reducción de los fertilizantes en un 20%, de los plaguicidas en un 50%, que nunca han estado respaldados por ningún estudio científico. Es decir, nunca ha habido un estudio de por qué el 50% y no el 20%, si es realizable, con qué medios, qué tecnología hay disponible para ese. Es que en ningún momento lo ha presentado la Comisión. Y el impacto, pues tampoco se ha tenido. Ha habido un borrador por ahí que nunca se llegó, no hemos tenido un informe de Estados Unidos, pero que también encontramos lo mismo en España con el PEPAC. Este es el mapa de los ecoregímenes. Saben ustedes que los ecoregímenes se pagan en base a un lucro cesante, y en España, pues en secano, se han dividido España en dos zonas. La zona azul, que es la que va a cobrar el ecorégimen más alto, porque se supone que ahí hay más lucro cesante por hacer los ecoregímenes, y la zona amarilla, que es la que va a cobrar casi la mitad. Bueno, pues en Andalucía, la zona que se supone que tiene un lucro cesante más importante por hacer un barbecho, fundamentalmente, por dejar parte de la tierra en barbecho, pues es la Sierra de Huelva, la Sierra de Cazorla, la Serranía de Ronda, que va a tener un pago por un lucro cesante por dejar de producir casi el doble que las campiñas. Y además se ha dividido en base a una precipitación de 650 litros por metro cuadrado, que por más que hemos pedido que se justifique por qué ese valor de 650 y no 500 o 400, y cómo es que en la Sierra de Huelva la tierra es más productiva que en las campiñas, pues no había manera, y ahí sigue el mapa. Es decir, tenemos un problema de necesidad científica de esto. Y con esto termino con las conclusiones, porque yo creo que son muy comunes a lo que ya se ha hablado, y esta ya es la última. Primero, es necesario producir más de una forma más sostenible, es lo que la FAO llamó la intensificación sostenible, la necesitamos, pero es que necesitamos las dos cosas, es necesario. Tampoco nos podemos olvidar, y completamente de acuerdo en que hay que producir de forma más sostenible, es que hay que hacerlo, hay que hacer las dos cosas. Sostenibilidad sí, digo, pero sostenibilidad con ciencia y con paciencia. Iba a poner con ciencia y con cabeza, pero así rimaba mejor, con ciencia y con paciencia. Pero bueno, de todas maneras, la paciencia es la madre de la ciencia, con lo cual también está metido en la ciencia. Es decir, necesitamos estudios y ciencia para poder avanzar, y además necesitamos unos tiempos. Hay que ver progresivamente cómo ir introduciendo esos cambios, esas reducciones en insumos, esa mejor eficiencia en el uso del agua, que son necesarios, pero que necesitan su tiempo. Ya digo, como eran 10 minutos, ahí lo dejo. Ya luego seguimos. Bueno. Muchísimas gracias, Armando Martínez. No sé si se me escucha. Sí. Armando Martínez, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Y vamos, sí, eso pasa un poquito, pero vamos rápidamente con nuestro siguiente ponente, que es Óscar Beroz, que es el director de la Asociación Española de Agricultura de Conservación y el coordinador del proyecto Life Mitiga.
ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos agrónomos de la Universidad de Córdoba? Qué buena universidad, qué buenas generaciones de agrónomos han salido, y otras muchas cosas que podría resumir de su currículum, pero como vamos con el tiempo, como vamos, Óscar, todo tuyo el micrófono, esos 10 minutos. Muchas gracias, José Luis, y bueno, pues agradecer a Saja Sevilla que la oportunidad de hablar en este foro. Un placer formar parte de esta mesa y sumarme al homenaje que se ha realizado de Pedro Maestre, porque bueno, ha sido una persona que ha colaborado muchos años y muy bien con nosotros. Bueno, yo, José Luis, voy a ser rápido porque algunas de las cuestiones que yo voy a mencionar en mi exposición ya se han comentado, y de hecho algún gráfico también ha aparecido, así que intentaré acelerar en ese aspecto, ¿no? Y el primero es este lo ha mostrado Armando anteriormente, ¿vale? Un poco la tendencia de la población mundial, 10.000 millones. Armando ha comentado que por varias razones es necesario al final producir más. Pero ¿cuánto hay que producir más? La FAO estima que el incremento de producción alimentaria tiene que estar en torno a un 35 y un 50%. O sea que yo creo que son cantidades bastante importantes y que es necesario tener en cuenta el sector agrario a la hora de articular políticas que podamos ser capaces de dar capacidad, o tengamos capacidad de alimentar a tanta población en el futuro. Y bueno, voy a entrar un poco en el contexto en el que tenemos que movernos para tratar de conseguir ese objetivo, de alimentar a tanta población de aquí al año 2050. Y el contexto que tenemos, pues bueno, por un lado, la imposibilidad de incrementar las tierras de cultivo. Armando ha comentado anteriormente que tenemos un cierto margen de incremento, pero tenemos un límite, como ahora comentaré. Luego también nos tenemos que mover en el escenario de cambio climático, ya se ha hablado sobradamente sobre este tema, la legislación, que también se ha comentado en anteriores ponencias y bueno, Armando también ha hecho alusión a ella. El tema de los costes de los insumos agrarios, es decir, tenemos que ser capaces de producir más en un escenario de volatilidad de los precios, ¿verdad?, en el que muchas veces pues, lo que vamos viendo es que las tendencias son siempre alcistas en algunos de los insumos agrarios que tenemos, ¿no? Y por último, los desafíos coyunturales, que ahora después pasaré a comentar. En primer lugar, imposibilidad de aumentar las tierras de cultivo, sobre el margen que tenemos, ¿no? Hay una serie de acuerdos en este sentido de que pues no se acuerda de no deforestar más tierras para convertirlas a tierras de cultivo. Eso hay un acuerdo, concretamente la COP26 alcanzó este acuerdo, que bueno, tendremos que ver lo vinculante que llegará a ser si tenemos unas presiones alimentarias, unas presiones poblacionales suficientemente amplias para que, digamos, esos acuerdos pues, no terminen de cumplirse. Pero sí que es verdad que hay un acuerdo a nivel mundial en este sentido de no realizar más deforestación porque la presión ambiental sería bastante importante. El cambio climático, hemos hablado también de este tema, ¿no? Y buena o mala suerte, realmente nosotros estamos en una zona donde los efectos del cambio climático van a ser bastante importantes. Como pueden ver en la diapositiva, precisamente la zona más roja, que es donde tendremos más un efecto más gravoso del cambio climático, pues resulta que es España y todavía más Andalucía. Entonces, lógicamente, la estrategia a la hora de producir en nuestros campos pues tendremos que adaptarnos de alguna manera, ¿no? Y tendremos que tener herramientas para poder adaptarnos y poder seguir produciendo ante esa demanda que tendremos con una población creciente. Poco para poner cifras a lo que suponen esos efectos del cambio climático, pues lógicamente está el tema de los rendimientos. Si queremos producir más, pues lógicamente pues tendremos que ver que los rendimientos de nuestros cultivos no decaigan. Y aquí pueden ver un poco en unas simulaciones de un cierto escenario de cambio climático como entre aumento de la temperatura entre 1,5 grados y 2 grados, como las reducciones de rendimiento del cultivo de trigo, en este caso, que es lo que pueden ver en la diapositiva, pueden llegar hasta un 50% en el caso más extremo. En el caso del olivar, ahí tienen también la diapositiva, una imagen de cómo puede afectar el cambio climático a nuestros rendimientos de olivar, pues que podemos estar hablando de caídas de rendimiento entre el 30 y el 45%. En esta situación, lógicamente, el objetivo de proveer de alimentos a una población creciente, pues lógicamente se hace ciertamente difícil. Se ha comentado el contexto legislativo. El Green Deal, el Pacto Verde Europeo, pues que tiene una serie de objetivos ambiciosos a nivel europeo. Se ha comentado anteriormente la neutralidad climática en el año 2050, secuestrar 310 millones de toneladas de carbono en los suelos de uso agrario de aquí al año 2030, y eso implica favorecer prácticas agrarias que contribuyan a esos objetivos.
Y se ha hablado aquí de la estrategia de la granja a la mesa, esa estrategia que emana del Pacto Verde Europeo y que nos pone, pues bueno, esas tareas, ¿no? Esos objetivos que al final son tareas, ¿no? En mi humilde opinión, creo que aquí se han confundido medios con objetivos. Yo pienso que el objetivo sería tener suelos menos contaminados, suelos más sanos, y se pueden hacer de muchas maneras, no simplemente reduciendo la cantidad de insumos. Yo creo que hay muchas herramientas y actualmente la tecnología que tenemos en nuestras explotaciones agrarias pues pueden permitir suelos más sanos de mayor calidad sin necesidad de ir a reducciones, sí porque sí, de un número que de manera arbitraria se ha fijado en la Unión Europea, ¿no? Y luego otro escenario, en el contexto en el que estamos, pues lógicamente la volatilidad y el incremento del coste de los insumos. Pongo como ejemplo por ahí el tema del combustible, que sabemos que últimamente, y debido a diversas crisis, pues se está incrementando el precio de los fertilizantes también. Como pueden ver, en los últimos años pues, ha habido un incremento bastante interesante, bastante importante, ¿no? Los desafíos coyunturales. Se ha hablado, Cristina Lobillo ha hablado de la guerra de Ucrania, pero yo aquí en este caso me quería centrar en algo que yo creo que el sector agrario dio una respuesta muy positiva. Parece que ahora se ha olvidado, debido a que estamos viendo los tractores en la calle y parece que la sociedad o la gente que está alejada un poco del ámbito agrario se ha olvidado de cómo el sector agrario respondió de una manera tan ejemplar en tiempos de coronavirus, asegurando y garantizando los suministros, los alimentos a la población en un escenario tan difícil. Yo creo que es verdad que en ese momento la sociedad fue consciente y valoró en gran medida la contribución del sector agrario a la sociedad, pero ahora parece que pasan las cosas, se nos va olvidando y en fin, pues es una pena en ese sentido, pero yo creo que es necesario poner en valor este hecho. Bueno, pues hay varias prácticas o varias tecnologías que pueden ayudarnos a hacer frente a estos retos bajo en este contexto. Y nosotros hemos trabajado en la agricultura de conservación en el marco del proyecto Life Agromitiga. Les voy a enseñar una serie de datos rápidamente para que vean cómo desde la agricultura de conservación podemos dar respuesta a dichos desafíos, ¿no? Por un lado, somos capaces de producir igual o más que la agricultura convencional. Y ahí tienen una serie de datos de la finca universitaria de Rabanales, son datos recogidos por la Universidad de Córdoba, el equipo que ha estado trabajando en el proyecto Life Agromitiga, está Emilio González aquí representando a dicho grupo, y pueden ver cómo las producciones medias en las parcelas en las que se ha llevado a cabo la labor de conservación, aparte de otras estrategias también bajas en carbono, cómo hemos sido capaces de producir más que en parcelas manejadas de manera convencional. Pero bueno, pueden decir ustedes, bueno, este es un ejemplo en una finca, pero yo les puedo dar aquí datos, les doy datos a nivel más global del Ministerio de Agricultura con respecto a los rendimientos medios en distintos cultivos, en siembra directa y en laboreo convencional o con cubiertas vegetales. Bueno, aquí concretamente en siembra directa. Y pueden ver cómo las diferencias de rendimiento, en secano sobre todo, son superiores en siembra directa, no es mucho, pero no. Lo que queremos es romper con ese axioma que dice que si hago siembra directa pues voy a perder producción. No es verdad, aquí tienen datos globales de toda España y en regadío sí que es verdad que hay una reducción de rendimiento, pero no siempre hay que mirar siempre los granos, lo que cosecho. Hay que ver otra cuestión, otra incógnita dentro de la ecuación que también nos sirve para analizar si este sistema es rentable o viable. Y uno de ellos es un poco, uno de ellos es el coste de las operaciones, el coste que nos cuesta producir o el coste de las labores que realizamos sobre la parcela. Aquí pueden ver dos diapositivas, un suelo, en la diapositiva de la izquierda, un suelo con un contenido de un 1% de materia orgánica. Y ven ahí un poco las dosis de kilos de nitrógeno por hectárea que hay que suministrar para llegar a un determinado rendimiento. Y luego hay otro ejemplo, en la imagen de la derecha, en cómo un suelo, doblando el contenido de materia orgánica, somos capaces de reducir las dosis de fertilizante y conseguir rendimientos aún mayores. Es decir, somos capaces de, mediante la agricultura de conservación, mejorar las condiciones de fertilidad de nuestro suelo y no solo reducir el coste de aplicación, sino mejorar nuestra producción. Estos son unos datos que hicieron una consultora en un estudio que participamos de AEPLA, y aquí pueden ver, antes salía el tema de los costes, de cuánto supone el hecho de cambiar la agricultura de conservación. Pues ahí tienen la cifra.
¿de acuerdo? Cada hectárea supone un ahorro de unos 66 euros en el caso de que migremos de agricultura convencional a agricultura de conservación. Y luego no solo eso, yo creo que en esta cuestión también es importante ver el tiempo de trabajo. Somos capaces, gracias a la supresión de las operaciones sobre el suelo, operaciones de laboreo fundamentalmente, de reducir 4 horas por hectárea. Es decir, esas 4 horas que ustedes van a echar de menos en la explotación, pueden dedicarlas a otro tipo de operación, diversificar el negocio, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es importante que eso también hay que valorar. No solo hay que valorar lo que me cuesta de menos, sino también el tiempo que yo dejo de echar. Según este estudio, pues, si llegásemos a un escenario potencial de que toda la superficie agrícola que tenemos en España pasase a ser agricultura de conservación, estaríamos hablando que podríamos llegar a un incremento en la renta agraria a nivel global de cerca de unos 1.000 millones de euros. O sea que yo creo que son cifras bastante interesantes en ese sentido. En el marco del proyecto hemos aplicado también en esas 3 patas de la sostenibilidad una metodología que calcula una serie de índices que tocamos. 3 índices, ya termino. 3 índices, porque consideramos que es importante que la agricultora adopte una tecnología nueva o una buena práctica, siempre y cuando demos respuesta no solo a los requerimientos de tipo medioambiental, sino también a los requerimientos de tipo social y económico. Y nosotros, la Federación Europea de Agricultura y Conservación, desarrolló esta metodología de cálculo de indicadores en distintos ámbitos y pues aquí tienen una serie de datos que yo creo que son bastante reveladores en las redes de fincas que hemos llevado a cabo, que hemos implantado en el marco del proyecto Life Agromitiga, y vemos cómo el índice global de sostenibilidad, que es la media de los 3, es superior siempre en los sistemas de agricultura y conservación, y lo más importante, eso creo, o creo que igual de importante que eso, cómo en la dimensión económica no estamos perdiendo rentabilidad. O sea que yo creo o pienso que gracias a estos datos podemos decir y demostrar que la agricultura de conservación, la adopción, no supone una pérdida de rentabilidad para el agricultor y, por tanto, puede ayudar a dar respuesta a todos los desafíos alimentarios que tenemos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Óscar Berós, el director el coordinador de este proyecto Life Agromitiga. Antes nos pedían datos, ¿verdad? Y efectivamente hemos visto datos concretos. En cualquier caso, animamos a que se bajen, como hemos dicho antes, la aplicación, ¿no? La app que hay de Life Agromitiga, que también es muy interesante. Y, aunque se nos va el tiempo, pero una última persona, que yo creo que es la adecuada, además, para hacer el último en este caso. Hemos tenido distintos expertos, distintas organizaciones, y queremos tener una persona, un agricultor, de a pie, como es Pepe de la Puerta, un experto en su materia de hace años. Él me decía, llevo toda la vida empecé gestionando muy joven fincas agrícolas de la familia. Después esta actividad la he ampliado hasta gestionar explotaciones de otros propietarios, ¿no? Y me ponía, desde mediados de los 90 sufro, intento mejorar y disfrutar a mi juicio mal llamada agricultura de conservación. Yo creo que ya es una presentación magnífica, así que Pepe de la Puerta, es tu momento de contarnos tu experiencia sobre este desafío. Bueno, quería tener antes de empezar, un recuerdo para mi amigo Pedro Maestre. Pedro tenía muy buenas cualidades como persona, pero como agricultor, innovador para la agricultura, tenía 2 grandes ventajas. Una, que era generoso para mostrar sus logros. A Pedro le gustaba, cuando conseguía una cosa buena, enseñarla, con lo cual aprendíamos todos. Y otra, que tenía la suficiente humildad para preguntar cuando creía que necesitaba saber algún conocimiento. No sé si estás de acuerdo en eso. Entonces, pues eso lo hicieron que progresara bastante en su campo. Muy bien. Pues dicho esto, estamos hablando de aumento de producción y sostenibilidad. Yo, en mi experiencia con la agricultura de conservación, puedo decir claramente que el ser más sostenible se consigue desde el minuto 1. ¿Cómo se le da marcha a esto? Desde el momento que estamos haciendo esto, estamos practicando una agricultura mucho más sostenible que la agricultura convencional. ¿Puedes parar un momento? Al hacer esto, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos evitando la erosión casi totalmente o reduciéndola drásticamente. Ese suelo queda cubierto con una capa importante, en este caso de paja de trigo,
con lo cual el agua ahí no coge velocidad ninguna, se infiltra más también. Estamos abonando, aunque mínimamente, estamos abonando nuestro terreno. Esa paja de trigo tiene nutrientes, tiene nitrógeno, fósforo, potasio y otros de estos, en poca proporción, pero si estamos hablando de un trigo como ese, bueno, que puede tener 3.000 kilos de paja de trigo, si tiene de nitrógeno un 0,8%, por un 0,8% por 3.000 kilos de trigo, significa, al precio actual de la urea, significa un dinerito. Estamos favoreciendo la biodiversidad del suelo, porque esos restos vegetales que estamos dejando son la comida de los organismos que viven en el suelo, no solamente de las lombrices, de los miriápodos y eso, sino de la cantidad de microorganismos que viven en el suelo, con lo cual estamos favoreciendo la biodiversidad del mismo. Y, en fin, que ventajas agroambientales las tiene todas, y las tiene desde el primer momento. Aquí vemos una cosa curiosa. Este fue en el año 2010, creo que pone ahí, ¿no? En febrero del 2010. Ese año cayeron en la zona nuestra, bueno, yo creo que fue bastante generalizado en Andalucía, 1.023 litros recogimos nosotros en Villalba, en la campaña agrícola. Esta noche habían caído un montón de litros. Al entrar en la finca, un arroyo que tengo que cruzar, pues venía con este caudal. La parcela que veía al fondo a la derecha es una parcela en agricultura de conservación que tiene los restos del trigo del año anterior. Quiero que os fijéis y comparéis la turbidez del agua que viene por el arroyo en la parte baja con la turbidez de la que viene de la parcela nuestra en agricultura de conservación. ¿Qué agua está más clara? ¿La que viene por la cuneta que viene de la parcela con los restos vegetales o la que viene por el arroyo? Es evidente, muchos dicen que no hay erosión en tierras con un alto contenido de arcilla y con poca pendiente, como es este caso, dicen que no hay erosión. Pues si no hay erosión, ¿por qué va el agua con ese color, no? O sea, ventaja evidente de la agricultura de conservación. Aquí vamos a arrancar una caña de girasol a ver qué es lo que pasa por ahí. Acuérdate. Vamos a pegar un tironcito. Está durita y sale. Aquí llevamos ya 10 años de siembra directa permanente, en esta parcela. Ahí va. Sí, sí. Pues muy bien. No tengo puntero para marcar, ¿o sí? No hay, ¿no? Bueno, vale. Bueno, ahí aparte de las lombrices, no es solo la lombriz gorda. Si os fijáis, en la parte de derecha arriba hay otra más pequeñita. Vemos las raíces horizontales del girasol que hemos quebrado al tirar del girasol, que se ven ahí los muñones. Esas raíces que quedan, lógicamente, enterradas en la tierra, en la arcilla, cuando se pudren, al descomponerse y a comerse los animales que hay bajo el suelo, pues quedan unos poros que son por donde entran el agua y por donde entra el aire en el suelo. Las mismas lombrices, al desplazarse por el interior del suelo, pues van creando unas galerías que sirven también para infiltrar el agua y para infiltrar el aire. Si os fijáis, en la parte más cercana a la superficie, que es la parte baja de la fotografía del vídeo, la que está más cercana a la caña, en el ángulo inferior derecho de la pantalla, la parte que está más cercana a la superficie del suelo tiene ya un color distinto a la parte que está más lejana. No sé si notáis algún cambio. Eso es porque ya ahí llevamos ya 12 años dejando los restos vegetales y eso, entonces esa parte está ya más, tiene una forma más orgánica y la otra es más mineral. Si estuviéramos labrando, el color sería el mismo, exactamente el mismo, porque al labrar removemos la tierra y mezclamos lo de arriba con lo de abajo y sería todo el mismo color. Pero ahí se puede notar ya que en la parte superficial tenemos más materia orgánica.
además de darle de comer a las lombrices, que son positivas, le damos de comer a otros que de positivo no tienen nada, los gusanos de alambre. Estos animalitos, que es el gusano de alambre, pues un año me hizo tener que dar de baja 30 hectáreas de girasol porque se los comieron, ¿eh? El gusano de alambre necesita que desinfectemos en situaciones como esta de agricultura de conservación, pues proliferan también animales que no son beneficiosos para la agricultura, como esto, ¿no? Tendrán sus sentidos y sus cosas, pero comen restos vegetales, como tiene muchos restos vegetales, pues la población crece. Entonces, si siembras un cultivo que es sensible al ataque de estos animales y no lo protege suficientemente, pues tiene mucho daño. Aquel año recuerdo que utilizamos una semilla de girasol que venía tratada, pero que el tratamiento no fue suficiente para controlarlo. Recuerdo que llamé, era de la BASF, el insecticida que venía a tratar la semilla, estuvo allí viendo aquello, los daños que había, escarbábamos junto a las plántulas de girasol y en cada plántula que escarbaba se encontraba un gusano de alambre muerto, ¿eh? Pero sí, esto está matando, pero si tengo muchísimos gusanos de alambre, pues si cada gusano de alambre me mata una planta de girasol, pues me está haciendo mucho daño. Pero ahora ya actualmente hay algún insecticida que tiene un efecto vapor o algo así que impide que el gusano llegue a la planta y lo muerda, ¿no? Por lo cual son más efectivos, ¿no? Este fue quizás lo que me animó, este fue en el año 2005, que fue un año especialmente seco, ¿eh? Igual que el anterior, habíamos pasado de los 1000 litros, este no llegamos ni a los 300. Nosotros cogimos en Villalba aquel año 290 litros en la campaña agrícola. Hice una prueba, sembré 40 hectáreas de garbanzo, de las 40 hectáreas de garbanzo, 20 estaban bajo siembra directa y otras 20 en laboreo. De forma que las 20 de laboreo había 10 al sur de la siembra directa y otras 10 al norte de la siembra directa, para hacer la prueba bien. Esta parte de aquí es la que está en laboreo. Si os fijáis en el saco que hay puesto allí a la derecha arriba, un saco amarillo, esa zona está ya sobre siembra directa. Voy a pasar para atrás y para adelante para que veáis la diferencia de vigor de los garbanzos. Esto es siembra directa. Veis que el tamaño de la calle queda mucho más estrecho. Estos garbanzos estaban sembrados anchos todavía, estaban sembrados a 75 centímetros, ya los siembro mucho más estrechos, ¿eh? Los que tengan buen ojo podrán ver que la parte izquierda de arriba el garbanzo tiene un color distinto, un color más, un poco más sequerón que el que está bajo siembra directa, ¿eh? En este caso, voy a poner ahora una vista de perfil que es impresionante, atravesada a la línea de siembra. Estos que están en primera línea están en laboreo, la franja central que se ve verde oscura es la siembra directa y la franja que está al otro lado vuelve a ser laboreo. Fijaros la diferencia de color que el resultado de esto, bueno, pues ese año el laboreo salió a unos 500 kilos por hectárea, por así, y estos salieron a 1200. Dio más del doble lo que estaba bajo agricultura de conservación que el laboreo. Bueno, estos son imágenes del satélite Sentinel, que miden el índice de vegetación. El índice de vegetación es más alto mientras más verde es, ¿eh? Esta es una zona amplia, los pueblos que se ven aquí. Esto es Villarrasa, el siguiente es La Palma, el siguiente es Villalba y se ve un poco de Manzanilla. Esa zona agrícola puede ser como una de 12 o 14.000 hectáreas. Nos fijamos que el 27 de mayo del 2019, en definitiva, que los índices de vegetación son más altos en las parcelas que han estado en agricultura de conservación. Ahí lo verde son parcelas que han estado en agricultura. Esto en todos los años, 2019, 2020, lo verde está allá arriba, 2021, lo poco verde que hay está allá arriba, 2022, allí está arriba también. Bueno, y estos son ya vídeos de los cultivos que ha habido
que ha habido en una zona que tengo 40 hectáreas de siembra directa permanente, la que llevo ya 18 años sin labrar absolutamente para nada. Son vídeos de los cultivos que he tenido en esa zona. Creo que no. Parece que no. Bueno. Aquello era girasol el primer año, el 2018, son los últimos años. Girasol, esto es cebada. Esto es guisante. Esto es trigo duro. Como veis, mucha rotación. En la agricultura en la agricultura de conservación la rotación es importantísima. Trigo duro, girasol de nuevo. Estos últimos años han sido malos agrícolamente, que me ha sorprendido mucho. En esta parcela que lleva ya muchos años en agricultura de conservación, la fertilidad del suelo me ha mejorado una barbaridad. En la agricultura de conservación es muy importante la paciencia. Hacer las cosas bien y tener mucha paciencia. La materia orgánica de esta parcela me ha aumentado ostensiblemente, con lo cual, pues, los cultivos se están beneficiando. Y este último año, que es triticales. Seguramente el último año que ha sido muy seco, este triticales me parece que era a finales de abril, cuando ya prácticamente los cereales allí en Villalba estaban prácticamente todos secos. Aquí el triticales aguantó. Aguantó verde, no es que diera una producción extraordinaria, pero dio alrededor de 2.500, 2.600 kilos por hectárea. Pues nada, yo en definitiva lo que quiero transmitir es que la agricultura de conservación en cuanto a mejoras en sostenibilidad están clarísimas desde el primer momento, y en cuanto a producciones, si se tiene paciencia y se hacen las cosas bien, también aumenta. No es una cosa inmediata, que el agricultor que empiece en agricultura de conservación no debe esperar que el primer año vaya a coger más kilos, no. Pero si mantiene el sistema durante muchos años, al cabo de 10, 12 años, el suelo se le ha enriquecido muchísimo. Y entonces ya podrá obtener un aumento de la rentabilidad bastante mayor. Era únicamente lo que quería transmitir. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pepe de la Puerta, por trasladarnos a tu campo, y que veamos hasta tus lombrices en el campo. Lo cierto es que hemos empezado 10 minutos después esta mesa y que ellos se han portado regular en el tiempo y se nos ha ido directamente, pero yo creo que, aunque nos alarguemos 10 minutitos, no pasa nada, simplemente para un rápido debate, ¿no? Una primera idea. Hemos visto algunas intervenciones muy críticas con las políticas ambientales de la Unión Europea llevarlas al extremo, o sea, no que se esté en contra de las políticas ambientales, sino que decir que algunas de ellas a lo mejor pueden no ser las adecuadas en el mundo globalizado, pero vemos esta defensa también de la agricultura de conservación. ¿Cómo se casan estas cosas? Y si teméis que ese rechazo a la política medioambiental conjunta, exagerada a lo mejor, de la Unión Europea, pueda ir en contra de un proyecto como el de Life Agromitiga. No sé si en este caso, Óscar, me puede empezar respondiendo y los demás. Y déjame un par de decir, Pepe, ¿por qué decías tú que es la mal llamada agricultura de conservación? Bueno, le llamo, y enseguida vamos con eso. Es que ya ¿esto digo, cómo funciona? ¿Se me oye? Funciona en cuanto lo suban, que yo creo que sí. ¿Se me oye? Sí, sí. Bueno, le llamo mal llamada a la agricultura de conservación porque si hace 20 años yo tenía erosión, tenía costras superficiales que me impedían germinar bien las plantas, y tenía un nivel de materia orgánica del 0,9, y al cabo de estos 12 años pues estoy en el 1,8, en el 2 o incluso más del 2 de materia orgánica, no tengo erosión. Ese tipo de agricultura no ha sido de conservación. Yo no he conservado lo malo, yo he mejorado. O sea, que hay que buscarle un nuevo nombre, la idea es la misma, que ya la practicabas hace 20 años. El nombre no es bueno. Vale. De acuerdo. Pues era solo el paréntesis. Y decía, Óscar, ¿teméis que ese rechazo a lo medioambiental de alguna forma os perjudique a la hora de presentar este proyecto? Bueno, José Luis, yo te diría que si me hicieran esa pregunta hace unos años, te diría que sí.
Creo que en ese sentido estamos haciendo una labor pedagógica, no solo en España, bueno, la asociación el año que viene cumple 30 años, y a través de la Federación Europea de Agricultura y Conservación se está haciendo una labor pedagógica a nivel europeo. Y pienso que ya hay mucha gente que entiende lo que es la agricultura de conservación, a pesar de que, bueno, pues que muchas veces pues salen algunas legislaciones que pueden dificultar su adopción, restricciones en el uso de determinadas herramientas, como los productos herbicidas, que puedan dificultar su implantación. Pero es verdad que en algunos sectores, tanto en el Ministerio como en la Comisión, sí que saben lo que es la agricultura de conservación y, de hecho, bueno, vienen apostando o han empezado a apostar de una manera muy potente, pues aquí en España a través de los ecoregímenes y en Europa pues a través del tema de la agricultura de carbono. Entonces, pensamos que poco a poco, pues, y sobre todo siempre con el respaldo de la ciencia, pues somos capaces de revertir un poco esa sensación de que, bueno, estas políticas restrictivas, pues den paso al uso de otras prácticas sostenibles, aparte de la que todo el mundo podamos tener en mente, como la agricultura orgánica, ¿no? También hay otros tipos de agricultura sostenible, como la agricultura de conservación. Josep, Armando, no sé si hay algo que aportar sobre esto, no sé si esa es que no le, de rechazo... yo no le veo contradicción a todo lo que hemos dicho los cuatro. Aquí lo que sí que es cierto es que si no hacemos pedagogía y la implementación de estas necesidades en el ámbito de cambio climático y sostenibilidad se hacen por imposición, de forma generalizada y con absoluto desconocimiento de los distintos territorios y realidades, acaban convirtiéndose en un choque. Y en ese choque, aunque ahora parezca que lo de los tractores está medio simpático, con una repercusión en la sociedad urbana, pues bueno, por encima del 50% de simpatía, la acabaremos perdiendo nosotros, los agricultores. Por lo tanto, eso hay que revertirlo. Pero hay que revertirlo de una forma inmediata. O sea, disparates no, ocurrencias no, malas implementaciones no. O sea, trabajo riguroso, científico, coordinación, periodos transitorios, como tú bien decías, y mucha pedagogía. Sí somos capaces de alimentar al planeta, por supuesto. Sí somos los primeros responsables de gestionar bien una herencia de planeta sostenible y de continuarla, porque es nuestro objetivo, pero déjennos trabajar y coordínense con la realidad. Estar fuera del planeta, pues acaba siendo, voy a ser muy bestia, hay demasiada gente viviendo de la injerencia en los sistemas, absolutamente, y ninguna voluntad de conciencia de lo que realmente sucede. Tenemos una crisis hídrica brutal, por ejemplo. O sea, ¿nosotros podemos producir con menos población activa agraria de cabo? Sí. ¿Con menos hectáreas de cultivo? Sí. Pero necesitamos tecnología y necesitamos recursos, algunos tan básicos como el agua. Y Armando... Sí, la crítica a las políticas ambientales son necesarias, o sea, y de promover la agricultura más sostenible, totalmente de acuerdo, no es que tiene que verlo. El mensaje que he dado era de 10 minutos, era simplista en algunas cuestiones, era ir a lo de pero es verdad que la política del palo solo provoca rechazo, porque tiene que ir acompañada de unos incentivos y sobre todo de formación, asesoramiento, etcétera. No se puede estar cambiando las reglas cada 4 o 5 años, que es lo que también ha pasado recientemente. Hay que probar, ver cómo van las políticas, dar un tiempo y a partir de ahí pues mejorarlas. Y en general los agricultores y ganaderos, la experiencia que tenemos desde las administraciones es que responden muy bien a la sostenibilidad. Es decir, Andalucía es líder en producción ecológica a nivel europeo porque se apostó por dar políticas de incentivo. En producción integrada, que hemos colaborado mucho en la formación, en el asesoramiento, también hubo políticas de incentivo, también somos los líderes a nivel español. Tenemos un 80% de la superficie de producción integrada. Y ahora otra vez con el tema de la agricultura de conservación y los ecoregímenes, en Andalucía se ha cogido, antes preguntáis los datos, un 82% de la superficie se ha cogido a cubiertas vegetales, frente a un 56% en nacional. La gente responde a las de estas. El hartazgo que se ha respondido no es porque se esté en contra de políticas medioambientales, sino por esa implementación sin base científica en muchos casos y
y sin esos periodos transitorios, que completamente de acuerdo con lo que comenta. ¿Tú querías apuntar algo rápido? Sí, bueno, es verdad que hemos hablado de las políticas europeas, pero también es verdad que ha habido políticas desde regionales, desde la Junta de Andalucía, que han potenciado realmente, como decía Armando, el tema de las cubiertas vegetales. En Andalucía tenemos, según la SIRCE, 846.000 hectáreas, y eso es mucha... culpa de eso, afortunadamente, son los programas de desarrollo rural que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía potenciando la implementación de cubiertas vegetales. Es decir, que hay políticas que van bien dirigidas y que con tiempo es verdad que han ido haciendo cambiar un poquito el paisaje agrario andaluz. Pepe, no sé si quieres apuntar algo aquí o... Sí, pues bueno, yo pienso que métodos como la agricultura de conservación, como la siembra directa, no están suficientemente implementados, sobre todo si lo comparamos con otros regímenes como el de rotación. La siembra directa ya de por sí lleva la rotación implícita. En siembra directa estamos haciendo, aparte de rotación, otras muchas cosas más difíciles de hacer que la rotación. Sin embargo, la implementación económica es prácticamente igual para una que para otra. Creo que ahí Europa o las distintas administraciones deberían hacer un esfuerzo, porque esto realmente sí que es bueno para el medio ambiente y sí que es bueno para la sostenibilidad. Esto sí que se debería de implementar. Yo me encantaría estar media mañana más hablando de este tema, pero sabemos que el tiempo es el que tenemos y queremos ser coherentes con lo que habíamos prometido a los asistentes. Entonces, una última intervención, un último mensaje final, en este caso, Josep Pucheu. Pues es que aquí el colega Osuna me lo ha puesto a huevo. Todo eso voluntario y con información y con apoyo, porque lo que se ha hecho es prohibir, obligar, impedir, fastidiar. Eso al final se ha transmitido en una cosa tan absurda y simple como lo del cuaderno digital. Es una anécdota. Pero todo ese tinglao está basado en la prohibición, la imposición, la discrecionalidad. Por tanto, frente a eso, voluntariedad, información, formación y transitoriedad. Muchas gracias, Josep. Armando, yo me remitiría a lo que puso en la última, la necesidad de conjugar aumento de producción y sostenibilidad, es decir, lo que se llama esa intensificación sostenible, si se quiere de menos, y luego lo de sostenibilidad sí, pero con ciencia y paciencia. Y uniría también el tema de asesoramiento, formación, y todo eso es fundamental. Muchas gracias. Óscar Velo. Pues yo creo que hay un punto donde confluyen la sostenibilidad medioambiental, la social y económica. Pensamos que una de las prácticas que confluye en ese punto es la agricultura de conservación y que bueno, iniciativas como la que hemos llevado al proyecto Life Agromitiga puede ayudar a la implementación de este tipo de políticas basadas en la ciencia. Muchísimas gracias, Óscar. Sí, yo querría unir una cosa que ha comentado. Lo bueno de este proyecto es que ha unido a agricultores, investigadores, administración, etcétera, es que es fundamental para progresar. 30 segundos, no quería dejar de preguntarte un dato que me ha sorprendido mucho, que creo que no todos lo conocíamos, lo de Andalucía ha perdido 300.000 hectáreas de cultivo en 10 años. De tierra de cultivo. De tierra de cultivo. Esto es una tendencia que veis que clara hacia la baja. ¿Creéis que ha sido...? Es lo que hemos tenido los 10 últimos años. Esperamos ahí que se remonte, pero es una realidad. Muchísimas gracias. Y decía, punto final. Pepe, mensaje final. Yo creo que el gran problema de todo viene por el desconocimiento de la población urbana respecto al mundo rural. Armando ha puesto ahí un gráfico que las poblaciones urbanas van creciendo en detrimento de las rurales. Los políticos, como políticos que son, pues le quieren hacer más caso a donde hay más votantes, que son los urbanistas frente a esto. Este desconocimiento, hay una incultura de lo rural tremendo en la de esto, y eso es lo que provoca. Yo le pediría a los políticos que se informen por los que realmente saben de campo, que le pregunten al que realmente saben de campo, no al verde de turno que lo convence de cuatro cosas, porque a lo mejor los urbanistas tienen una idea distinta, ¿no? Es más fácil de convencerlos. Yo creo que deben pedir información al que sabe, que somos los agricultores, y legislar en consonancia, y no las leyes tan absurdas que estamos padeciendo últimamente. Pues Josep Pucheu, Armando Martínez, Óscar Veró y Pepe de la Puerta, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Y llegamos al final de la conferencia agraria y para
clausurarla, voy a pedir que suba a la vicepresidenta de Asaja Sevilla, María Morales, que nos dé unas conclusiones y que pueda acabar. Por cierto, me dicen, información del Confidencial, que ha presentado ya la candidatura para presidir Asaja Sevilla próximamente. No sé si habrá otra, pero mucha suerte, María, y le toca a ella. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, lo primero, conclusión no es simplemente una constatación que, nuestro más sentido reconocimiento merecido a Pedro Maestre León. Yo creo que las jornadas han sido muy interesantes, creo que han sido por lo menos se han adaptado mucho a lo que yo vivo en el campo. Creo que la remuneración, por ejemplo, de los créditos de carbono, que llevamos ya muchos años con este proyecto, creo que ya es una realidad. Ya hay algunos agricultores que en determinadas medidas están recibiendo algo. Es verdad, en el mercado voluntario, el mercado voluntario es el más fácil, pero creemos que puede ser una realidad. Pero desde aquí pedimos que si los datos que han salido para todas estas legislaciones y todos estos reglamentos que van a salir, si los datos han salido del campo, que por favor vuelvan al campo, que vuelvan a nuestras explotaciones con directrices claras, porque nosotros, los propietarios de las explotaciones, primero tenemos que formarnos, como habéis dicho vosotros, nos tenéis que formar nosotros, pero es que después nosotros tenemos que trasladarlo al personal del campo. Y es complicado convencer a la persona que está todo el día en la tierra que tiene que hacer lo que tú quieres que hagan y lo que quiere la consejería y lo que quiere el ministerio y lo que quiere Bruselas. Entonces, eso tiene que llegar al día a día al campo. Y pedimos, por favor, que las directrices a los agricultores sean claras, concisas y no más burocracia. Porque ayer he escuchado una frase que decía que Isócrates dijo: la proliferación de leyes en una sociedad va directamente directamente proporcional a la decadencia de esa sociedad. Entonces, por favor, no más leyes. Por favor, no más leyes. Porque no es tan complicado hacer leyes más concisas y más concretas para los agricultores. Después, es verdad que los objetivos globales de lucha contra el cambio climático, de la agricultura, creemos que sí, que es posible. De hecho, hay luz al final del túnel, creemos que es posible. Pero necesitamos que Europa tenga una ofensiva importante con respecto a la competitividad. Estamos perdiendo muchísima competitividad y los agricultores en nuestras fincas las estamos perdiendo. ¿Por qué las estamos perdiendo? Por la falta de productividad. Porque no nos dejan producir, porque nos obligan a hacer muchísimas medidas que en el día a día muchas veces no tienen ningún resultado positivo y estamos perdiendo producción. ¿Por qué? Porque no nos dejan tratar. Porque las materias activas, dejen por favor a Sygenta que saque 2 o 3 materias activas en Europa al año, que no pasa nada, que un ibuprofeno creo que es bastante peor tomarte un ibuprofeno que una naranja tratada con cualquier producto que es casi inocuo. Esto todo viene por temas ideológicos. Cristina Lobillo nos ha dicho al principio que han conseguido que prácticamente Europa ya no dependa de Rusia en el tema energético. Pues, enhorabuena, a mí me encantaría que nosotros no tuviéramos que depender de nada a nivel agrícola. Ojalá pudiéramos tener una soberanía alimentaria para no depender de nada. No es verdad, dependemos, pero por lo menos que sean en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones que nosotros cultivemos, que cultive Sudáfrica, que cultive Egipto, que cultive Turquía. ¿Qué pasa? Por favor, rogamos un poquito de... es simplemente que la Unión Europea defienda, como cualquier familia defienda a sus hijos, porque nos defienda a los agricultores, porque es que dicen que los agricultores... todo el mundo dice... todo el mundo es necesario, pero nadie es imprescindible. Pues yo creo que los agricultores sí somos necesarios y somos imprescindibles para la Unión Europea y para el mundo entero. Y no nos están dejando producir. Ojalá, fórmennos, encantados de recibir formación e intentar poder llegar a estos objetivos de lucha contra el cambio climático. Como última conclusión, quería pues dar las gracias a todos los agricultores que han hecho posible y a todas las Sygenta y a todas las organizaciones que han hecho posible este largo y
y beneficioso, creo, para toda la agricultura europea este proyecto, y esperemos que esto siga adelante, que no se quede aquí y que, por favor, nos dejen dejar de salir de nuestra zona de confort. Creo que la agricultura somos los agricultores, somos los profesionales que más salimos de nuestra zona de confort. No nos dejan estar ni un año con tranquilidad ni tener una campaña normal. Rogamos, por favor, que sean un poquito, bueno, pues empáticos con nosotros. Muchas gracias.